Un nuevo capítulo, una nueva historia de esta serie de refugiados e inmigrantes. Historias que voy recolectando con familias, por lo pronto en México, que llegaron de alguna parte del mundo, que tuvieron que emigrar para poder salvarse o poder sobrevivir. Familias que a veces se quedaron cortadas a la mitad porque la mitad de la familia se quedó en su país de origen y murió, por ejemplo, como familias de la Segunda Guerra. Familias que salieron por hambre, por persecución política, por problemas socioeconómicos que se generaban en el país y tuvieron la visión de salir, aunque cargando una maleta con un pantalón, un calzón, unos calcetines, quizás unos zapatos y una chamarra, un suéter y alguna fotografía de la familia. El objetivo de todo esto es que sus nietos, sus hijos, las siguientes generaciones no pierdan la historia, no se pierda eso que tuvieron que vivir nuestros papás, nuestros abuelos, nosotros mismos en algún momento quizás. Y me pongo de la piel chinita de pensar cómo salieron, cómo llegaron en barco a América o pasaron de Turquía a otra parte del Medio Oriente o a Europa. En fin, las historias son enormes. André Rattinger, que es mi amigo hace más de 30 años, además fundador de la revista Merca 2.0, fundador de otra revista anteriormente, hace muchos años cuando yo lo conocí, que empezaba yo con el tema de revistas y publicidad y todo eso. Ahora su hijo Álvaro, exitosísimo gran jefe, comandante de esa revista, de toda esa plataforma Merca 2.0. Pero nunca me habían comentado la historia. Ni se me ocurrió preguntarle, como seguramente a usted no se le ocurrió. Pero ahora que salió este primero y segundo reportaje, me escribe André y me dice, yo te tengo que contar la historia. Y yo quiero que tus nietos y siguientes generaciones conozcan la dura historia de tu papá, que debe tener momentos de alegría al final de cuentas, pero momentos muy duros, muy dramáticos, que tú fuiste recolectando y que me decías que según tus hermanos menores cada vez fue menos el recuerdo. ¿Quién era tu papá, André? Y gracias por recibirme aquí en tu casa. Encantado, encantado de recibirte, encantado de cortar la historia que a mí me ha guiado a lo largo de la vida, porque tiene mensajes muy sólidos lo que vivió mi papá. Mi papá nació polaco, bueno, en la parte europea y más en la parte oriental europea de los tres imperios. Entonces, cuando él nació, era austriaco. Creció polaco y después de que salió, esa ciudad quedó en Ucrania. Entonces, pero él siempre se consideró polaco. Esa fue su educación, de sus abuelos y sus padres y la de él. Él creció en Polonia, se educó y luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Ahorita vamos a hablar de los detalles, pero después de la Segunda Guerra vino a dar a México. Ya en México llegó de 33 años, o sea, relativamente joven. Y se casó con mi mamá y nacimos nosotros. Él hizo su vida aquí en México. Ya la desarrolló, lo que logró es básicamente transmitirnos a nosotros educación y principios y ya está. Básicamente no hizo fortuna, vamos a decir, como muchos otros inmigrantes. Él no hizo fortuna más que emocional, ¿no? De cariño y de amistad, amistades que lo recuerdan a la fecha, ¿no? Muy sólidas. Él nace en el Imperio Austrohúngaro. ¿En qué ciudad? Nace en una ciudad que se llama, es prácticamente impronunciable para nosotros, que se llama Lwów, Lwow.
¿Que está en qué el parte bufo. de Polonia? Hoy día está en Ucrania. Era el este, el oriente de Polonia. Estaba Polonia llegaba hasta Kiev, un poquito antes de Kiev, si mal no recuerdo. Llegaba a Tarnopol, como unos 50, 100 kilómetros antes de Kiev. Polonia logró mantener su identidad, los polacos lograron mantener su identidad sorprendentemente durante casi 200 años. Y además recibieron a emigrantes de cualquier país, de cualquier Sí, se religión, cruzaban. muchísimos judíos, pero muchísimos católicos, protestantes, de todo el Mucho. mundo llegaban a Polonia y eran recibidos mientras respetaran las reglas. En Polonia, no te puedo decir que era mayoría de los judíos, pero era una población sumamente importante a lo largo de la historia, no solo en la parte ocupada o particionada, sino a lo largo de la historia tuvieron a muchos judíos. Muchos judíos. El libro de Polonia, de la historia de Polonia, te narra que desde del milenio en adelante ya había judíos en Polonia, y bastantes. ¿Y tu padre nace en qué año? Él nace en 1912, en noviembre de 1912, que es una fecha muy curiosa porque mi abuela nació el 5 de noviembre de 1912, él nació el 5 de noviembre de 1912, perdón, ella nace, en 1800, mi papá nace en 1912, pero también el mismo día, muere el 4 de noviembre, su hijo segundo nace el 4 de noviembre, y muy interesante la fecha de noviembre, y muere en noviembre. Y mi hermana muere en noviembre, también en la primera semana de noviembre. Bueno, es impresionante el dato. Y cuando él entra por primera vez al ejército, ¿por qué? ¿Obligado? El ejército, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Polonia recupera su identidad como país. Entonces, ¿te puedes imaginar la turbulencia de reiniciar el país con tres diferentes influencias? Bueno, una de esas influencias es el austrohúngaro. Mi abuelo, el papá de mi papá, era oficial oficial médico, él era dentista, oficial del ejército austriaco. Mi papá ya se incorporó al ejército polaco como conscripto, era servicio militar obligatorio, estuvo 1 año y pico en el servicio militar. Eso fue pues, cuando estaba chico, 18 años. Cuando crece, ya con novia y todo, en los 30, 37, 38, dice, bueno, aquí en la ciudad, como todos los jóvenes, me queda chica, me voy a ir a Varsovia, la capital. Se va a Varsovia, ahí empieza a trabajar. Él ya tenía un título, una licenciatura de ingeniería en comunicaciones de aquella época. Comunicaciones, claro, de telegrafía, trigonometría y todo eso. Entonces se va y empieza a trabajar en la Secretaría de Comunicaciones. Estando en la Secretaría de Comunicaciones, en agosto de 1939, le avisan, maestro, las cosas se están poniendo feas, te estamos llamando al servicio militar otra vez. Lo enlistan. ¿Qué edad tenía ahí? Él tenía 27 años. Entonces lo llaman al ejército, otra vez todo mundo al militar. Le asignan un camión como suboficial por tener licenciatura, el procedimiento militar estándar, ¿no? Le asignan un camión de comunicaciones y un pelotón. 17 años, de 12 a 20, de 12 a 39, 27. 27 años. Entonces, de Varsovia le dicen, vete al Ejército del Sur. El Ejército del Sur estaba en Cracovia. En aquella época la comunicación, consecuencia de la partición, no había comunicación entre Varsovia y Cracovia. Entonces se tuvo que ir y darle la vuelta a una ciudad al este de Varsovia y luego bajar por esa carretera para llegar a Cracovia. Ya para cuando va llegando a Cracovia es el 1 de septiembre. Él en un vehículo de comunicaciones se está enterando de que ya atacaron Gdańsk, que ya atacaron las ciudades en el occidente de Polonia. El ejército nazi. Sí, el ejército alemán.
sí, nazi. Y ya lo agarra un ataque aéreo en el camino. Y tú has visto las escenas de los caminos de Polonia en esa época. Pues por un lado iban todos los campesinos con sus carretas tratando de huir y el ejército no se podía mover fácilmente. No había la infraestructura para moverse. Entonces los agarran con los aviones, ametrallan el campo, ellos logran escapar, en el sentido que no los matan en ese ataque, pero ya están ahí los panzers y las brigadas mecanizadas, lo agarran y meten prisionero a todo ese grupo, civiles, militares, los meten en un ex convento, en una ciudad que se llama Novi Visny. Impronunciable para mí también. A pesar de los esfuerzos, el polaco se me dificulta. Aquí tu papá entra, lo mandan llamar al ejército, logran escapar, los meten, van tratando de salir, él va con el ejército, los meten en un convento a un grupo de jóvenes y de militares y civiles. De civiles, y ahí empieza la segunda parte de la historia. Ahí empieza la parte más dramática. El grupo se pone de acuerdo, había varios oficiales y tropa, entonces se ponen de acuerdo y mi papá no quiso describirme ese evento, pero me dijo, hicimos lo que teníamos que hacer. Vencieron a la guarnición, de los pocos soldados alemanes que haya habido, salieron y salen y se encuentran que el país está ocupado. Entonces, pues, ¿qué hacen? Pues vamos a tratar de regresar al ejército. Si ellos, en su percepción, el ejército venía del lado de Alemania, del occidente, bueno, pues vamos a la retaguardia para reencontrarnos con que eran además las instrucciones, ¿no? Era la línea de defensa de Polonia. Entonces empiezan a caminar y su ciudad natal está con su mamá y su abuela y su novia están en Lvov todavía. Entonces dice, bueno, pues regreso a tratar de encontrarme el ejército y caminan durante más o menos unos 7 u 8 días, van llegando a Lvov y se encuentran que la ciudad está sana. No hay disparos, hay cañoneos, tiene anécdotas muy dramáticas en el camino, porque ¿cuál? podían caminar nada más, evidentemente nada más de noche. Lo primero que hacen a unos cuantos kilómetros es se encuentran a un camión de bomberos y abandonado. Entonces dice, pues de aquí somos, le hacen un corto, agarran el camión y se van manejando de noche. A las X horas se acaba la gasolina. Bueno, ya avanzaron algo. Siguen caminando, llegan a un silo, le piden protección o que los ayuden a los campesinos. Sí, cómo no, duerman en el silo. Están ahí y de repente oyen que llegan, que viene para acá un grupo de soldados enemigos. No, pues vámonos para afuera. Vámonos para afuera, salen y escapan otra vez. En la siguiente, ya en la parte más cercana a Lvov, van caminando, los intercepta un grupo de campesinos ucranianos. Afortunadamente mi papá había aprendido ucraniano, entonces pues, trató de defenderse con ellos, de hablar, y dice, bueno, está bien, nada más que todos vienen fachosos y esto y lo otro, ustedes deben ser judíos, vénganse, vamos con los alemanes. Pum, los agarran y los llevan con el destacamento que estaba ahí, un destacamento pequeño. Llega el oficial, los recibe, pues dice, sí, tienen cara de judíos, pues sí, definitivamente, por ya la barba, ya el aspecto, todas las fachas. Dice, afortunadamente, no vieron que traía botas de militar. Entonces, los ucranianos, duro y dale, no, es que sí, es que llévenselos, lleva. Y el cuate, el oficial alemán les dice, bueno, ¿saben qué? Está muy fácil. A ver, vamos a saber si son judíos o no. Bájense los pantalones. Claro. Bájense los pantalones. Entonces, mi papá, que era el único que hablaba alemán y ucraniano, pues les dijo a sus compañeros, pues nos tenemos que bajar. Ya no eran muchos, ya eran unos 4 o 5. Pues nos tenemos que bajar los pantalones. Pues todos se bajaron los pantalones,
Pues no, no son judíos, no estén fregando, ya, ucranianos estos, ya, váyanse ustedes y nos dejan ir, y los dejan ir. Todo porque no les habían hecho la circuncisión. Todo porque no eran judíos. Mi papá era católico y evidentemente sus compañeros también. Pero también a católicos les hicieron hacían, la sí. circuncisión. Sí, pero en este caso no. Entonces llega a las cercanías del BUF y antes de entrar a la ciudad se mete a una casa abandonada, está en la casa abandonada, duerme, ve, te dice todo señal de que se fueron corriendo. Pero bueno, ahí duerme una noche, o un día más bien, porque caminaban de noche, y se sigue asomando, no ve nadie, excepto un gato que ha estado en la casa. Bueno, y se sale a darle la vuelta a la casa y el gato sale despavorido, sale corriendo de la casa y sale mi papá. También yo creo que por reflejo corre. En ese momento una granada de un cañón cae. ¡Qué suerte! Y le pega a la casa y le hace un hoyote marca Chamuco. Dice, me salvé de esta. Sigue caminando, llega a su ciudad natal más o menos el 15 de... ¿Qué percepción del gato de ver que algo iba Los a caer animales ahí? tienen percepciones muy curiosas. Nosotros teníamos una perrita en otra casa que nos avisaba cuando había temblor. ¿Cómo le hacen? No sé. Entonces, una salvada. Llega a su ciudad, se encuentra que está salva, se encuentra acá barricadas, se identifica con los de las barricadas. Dice, pues soy militar, vengo a incorporarme al ejército. Dice, pues ¿cuál ejército? El ejército ya no está, ya se desbandó. Entonces, bueno, está bien, pues vamos a defenderlo. Y dice, pero eran barricadas. Dice, ellos no habían visto la maquinaria nazi. Dice, barricadas con coches, con ramas, con ametralladoras ligeras. No, dice, los van a hacer pomada. No habían visto los panzers, los No tanques, habían visto los nada. camiones. Entonces, dice, pero no había bombas, no había aviones, no había nada. Qué raro. Bueno, sigue caminando, llega a su casa, se identifica con su mamá, que le cuesta inclusive trabajo abrirle la puerta porque pues, no lo reconoce con las fachas de 2 semanas de caminar y harapos y ropa regalada y robada, en fin. Ya le abre, se encuentra con su mamá y con su abuela y empiezan a platicar, se baña, se arregla y está terminando de arreglarse cuando oyen disparos en la calle. Se asoman y dice, ¿qué es esto? Es el Ejército Rojo. Dice, caray, pues 17 de septiembre de 1939. ¿Qué está pasando? ¿Qué viene en ayuda? ¿Los rusos van a ayudar contra los alemanes? No, pues qué interesante, ¿no? Los rusos iban... Los rusos estaban invadiendo por el otro lado. Invadieron 10 divisiones, por lo menos en esa zona. Invadieron Polonia por el oriente, como resultado del pacto que hicieron con Hitler. Stalin con Hitler. Entonces dice mi papá, bueno, pues tengo que encontrar trabajo. Y busca trabajo y encuentra, después de vicisitudes, encuentra trabajo en una fábrica de pinturas, Blumenfeld, de un señor judío, Blumenfeld. Entonces empieza a trabajar y se le asignan, llega a la fábrica y se encuentra con una cosa, ya el señor Blumenfeld no está. El señor había donado la fábrica al estilo comunista, ¿no? Entonces van con el señor comunista y lo convencen que done la fábrica y el cuate dice, pues sí, está bien, pues sí, ni modo. Pues sí, a fuerzas, ¿no? Sí, a fuerzas. Mi abuela, para irse a otro lado, trata de ubicarse en la casa de la novia. Dice, yo no quiero dañar a mi mamá, entonces va a casa de la novia. Si dañar a tu mamá o al suegro, pues al suegro, ¿no? En esos momentos como que no tienes una idea muy clara de qué es lo que vas a hacer, ¿no? Dice, bueno, me voy a alejar. Mi abuela vivía prácticamente en el centro de la ciudad, se suben a los camiones y se da cuenta que son 5 o 6 camiones con coches de civil no identificados como militares adelante y atrás. Es un convoy, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? A las pocas paradas se da cuenta que era una redada y él estaba manejando un camión.
¿Cómo que era una redada? O sea, iban A recoger gente. O sea, llegan, abres, es la familia González, sí, vámonos pues. Tienen media hora para sacar sus cosas. Los suben en un camión y los llevan a la estación de tren y los mandan a Siberia. Eran muy eficientes en eso, los soviéticos. Ok. Entonces, como ya rayando la madrugada, le toca llegar a un domicilio conocido, el de su novia, y preguntan por él. Y dice, están preguntando por mí. Quiere decir que ya lo iban a levantar. Púchale, pues no, evidentemente no está, revisan toda la casa, no está. Bueno, dice, no. Él mismo revisa la casa, ¿no? No, él no revisa, él está manejando. Los soldados están revisando y los policías de la NKVD estaban... Claro, pero no había fotos, no, y si había no lo identificaron. No lo identificaron. Entonces, bueno, pues se escapa, regresa con el camión y regresa en la mañana a la casa y le dicen, oye, ¿vinieron a buscarte? Dice, claro, pues, que vinieron a buscarme, yo me di cuenta. Pero ¿qué hace? Pues Rattinger, alemán, hablas alemán, ¿eres espía? No soy espía, soy polaco, pero así es ahorita, en tiempo de guerra. Bueno, entonces se mete a la resistencia y lo asignan a llevar un paquete a Rumania, que Rumania era todavía estaba no atacada por los nazis, todavía no habían llegado ahí. Entonces se va a Rumania. ¿Cómo se va? Caminando. Del Buf a esta ciudad de Rumania, que tengo que checar el nombre. 2 semanas caminando. Un poco menos de 2 semanas, pero déjame ver cómo está. Déjame aprovechar para hacer una pausa, Sí, haz una pausa. Y regresamos con esta historia que cada vez se pone más emocionante y cada vez veo que empieza a ser más dura. Digo, Andrés lo está contando con amabilidad, pero imagínense ese momento. No. Imagínense el miedo que sientes de que van a ir a tu casa por ti, luego a tu casa, a la casa de tu novia por ti, que te están buscando pero no te identificaron. Y ahora el ejército de resistencia, que es muy importante, empieza a dar instrucciones para poder combatir a los ejércitos enemigos, que entonces eran el de Rusia, el ejército rojo y el ejército alemán. Vaya problema.